respecto de la unidad tercera. La idea es abordar el estudio del derecho tributario, ustedes habrán visto, dividido en 4 ejes temáticos. El primero de ellos refiere a la norma tributaria, a los tributos, algunas nociones incluso que ustedes deben haber visto en finanzas y derecho financiero, en especial cuando analizaron los tributos. Luego vamos a ver en un segundo eje, bueno, y allí todas las características propias del derecho tributario y demás. Y en un segundo eje nos vamos a detener en el derecho constitucional tributario, más aún en un Estado federal, que ahí tenemos que ver cómo se reparte la potestad tributaria que siempre viene de la Constitución. No hay chance. La Constitución es la que va a decir qué estados, en este caso los estados, Estado nacional, provinciales y municipal, tienen potestad tributaria. Y a su vez otorga esa potestad y la va a limitar, tanto en el espacio cuanto para establecer ciertos criterios de coordinación y evitar doble o múltiple imposición o evasiones, y por otro lado la va a limitar en base a los derechos y garantías que le asisten a los mismos contribuyentes, como es la legalidad, la no confiscatoriedad, la capacidad contributiva, es decir, las pautas y límites que establece nuestra Constitución. Y allí vamos a analizar entonces todos estos principios, todo el reparto, etcétera, etcétera. En una tercera parte vamos a abordar ya, teniendo esos conocimientos previos, las distintas divisiones que tiene el derecho tributario. Ustedes verán que Villegas nos dice que el derecho tributario es el conjunto de normas que tiene por objeto el tributo. Y ese conjunto de normas se plantea en diversas partes del ordenamiento jurídico. Y entonces ahí tenemos el derecho tributario propiamente dicho, que es el sustantivo material, luego el formal, que a veces se lo puede confundir con un derecho de base administrativa, un derecho penal tributario que define las infracciones, los delitos, el derecho internacional tributario, cuya naturaleza está dada fundamentalmente por tratados, y el derecho procesal tributario, que son normas de naturaleza adjetivos que se aplican en especial para regular las contiendas tributarias. Y luego, para finalizar, vamos a estudiar los impuestos, cómo está integrado el régimen tributario en la Argentina a nivel nacional, los impuestos nacionales, los impuestos de la provincia de Santa Fe, los tributos en la provincia de Santa Fe, y mínimamente también una noción de los tributos y del régimen tributario y alguna cuestión de procedimiento a nivel local, a nivel municipal. Bien, hemos agregado en la última reforma al plan algunos contenidos en demasía de programas anteriores, sobre todo en derecho internacional tributario, porque, pues bien, cada vez más el contribuyente es un ciudadano del mundo, y ustedes tienen que saber cómo se proyecta o cómo se puede analizar esta implicancia a nivel derecho internacional, porque cada vez es mayor el campo de acción en este área, en el marco de la incumbencia que les da a todos ustedes el título luego del cursado de la abogacía, de la carrera de abogacía. Pues bien, intentaremos que les guste, es una disciplina y quizás que tiene su especialidad, que tiene sus propias características, su propio lenguaje muchas veces, pero es, yo siempre digo, la más jurídica de todas. Ustedes dirán, pero doctora, y sí, porque piensen ustedes que, digamos, la vedette del derecho tributario, que es la obligación tributaria, por eso les digo, se enmarca en el estudio del derecho tributario sustantivo material, es una obligación ex ley, es decir, nace de la ley. Y a nuestro juego nos llamaron a interpretar las leyes, a analizarlas. Pues bien, los tributos siempre van a estar en una ley. Entonces, si bien hay cuestiones que pueden ser de incumbencia y nadie lo duda de estas profesiones, como por ejemplo ciencias económicas, en lo que hace a su aplicación, a su interpretación, interpretar un impuesto es interpretar una ley, ¿verdad? Porque podrá tener normas que la reglamentan, pero ustedes saben muy bien que tiene como límite la ley. La norma reglamentaria no puede decir nada que no diga la ley. Entonces, realmente es una disciplina esencialmente jurídica para que ustedes el día de mañana puedan desempeñarse en ella. Y para eso, pues bien, tenemos que conocerla, tenemos que tener la información y empezar a hacernos el paladar para que nos guste. Y eso se logra leyendo, estudiando, preguntando, leyendo hasta noticias de pronto, que siempre tienen que ver con lo tributario y las podemos
relacionar con los contenidos del programa. Otra cosa que les quiero contar es que también en la facultad tenemos el Centro de Estudios Tributarios, más allá de tener la carrera de especialización. Esto hace que permanentemente generemos cursos de actualización de temáticas de ciertas líneas de desarrollo, y si bien algunas tienen quizás como destinatarios alumnos de posgrado, pues ustedes cursándola pueden perfectamente estar participando de estas jornadas, y por supuesto que les va a ser aún más sencillo, se van a familiarizar aún más con los contenidos y con la materia. De hecho, ahora entre el mes de fines de agosto y septiembre organizamos varios eventos en materia tributaria, uno de género y tributación, y hay mucho que hacer en nuestro país al respecto, se está haciendo, pero hay mucho más para hacer, y otra relacionada con todo lo que es la inteligencia artificial aplicada al derecho tributario, el tema de las criptomonedas, criptoactivos. Así que las y los invito a estar atentos, se los vamos a mandar, y bueno, poder también encontrarnos en esos ámbitos de mayor desarrollo. Vamos a lo nuestro. En la tarde de hoy vamos a desarrollar la unidad 3 del programa. Ya tienen enviado un material, que es a la manera de un resumen en Filminas, como guía para que puedan luego profundizar con la bibliografía y otros contenidos que se encuentran en la página, en el aula virtual. Así que allí también lo pueden profundizar. Justamente esta unidad que vamos a comenzar refiere nada menos que a la norma tributaria. Aquello que les decía luego nos va a ocupar durante todo el desarrollo de lo que podamos hacer ahora en nuestro estudio y luego en la aplicación, en el ejercicio de la profesión desde el ámbito en el cual a ustedes les toque desarrollar. A ver, ¿cómo se gesta esa norma tributaria? ¿Qué características tiene? ¿Cómo nace? ¿Cómo se la presenta en el tiempo y en el espacio? ¿Cómo la interpretamos? Bien, todo eso vamos a tratar de analizar en la tarde de hoy, trataré de ser lo más sintética posible para poder abordar todas estas temáticas. Luego ustedes la pueden ampliar incluso con las propias filminas que les envié, y profundizando también con muchos decisorios de la Corte que allí indico. Algunos quizás se los desarrolle en forma especial porque es más paradigmático, porque de pronto es más claro para conocer la cuestión. Acá tenemos que hacer un análisis previo hasta llegar a la norma tributaria. Entonces decimos, hay como diversos momentos. Un primer momento que era lo que yo les contaba, aquello que es la potestad tributaria, el poder tributario por parte del Estado. Pero el poder tributario por parte del Estado, en un Estado de derecho, en un Estado donde rige en forma estricta el principio de reserva de ley, el ejercicio del poder tributario solo puede plantearse, y así lo establece nuestra Constitución, a través del poder legislativo, ¿verdad? Es decir, a través de las leyes, sea a nivel nacional, provincial o municipal, con las respectivas ordenanzas. Entonces, allí diríamos, en lo que hace al ejercicio de esta potestad tributaria, es decir, el establecimiento de leyes que creen tributos, que creen obligaciones tributarias, un poco los destinatarios están a merced, diríamos, a la expectativa de las leyes que puedan sancionarse. Una vez que se sancionan, entonces allí sí estamos en presencia de una obligación tributaria que se establece y nace como una obligación ex lege, y que sin duda alguna los sujetos, más allá de haber respetado a través de sus representantes por el principio de la representatividad, la elección o la selección de qué tributos se establecen, más allá de ello son obligaciones que no han asumido por acuerdo de voluntades, sino porque se imponen coactivamente a través de una ley. Y surge así ese segundo estadio que diríamos es la obligación tributaria propiamente dicha, o las diversas obligaciones tributarias. Pero a su vez, para abordar esta cuestión, diríamos que esa obligación tributaria existe porque apareció una norma tributaria que tiene que haber cumplido con el principio de reserva de ley también en sentido formal. Ahora bien, ¿cómo nace esa obligación tributaria?
o cómo, de qué manera la norma jurídica, que es lo que estamos estudiando ahora, la norma jurídica tributaria, le da nacimiento, porque tiene que tener, como toda norma, un antecedente y una consecuencia. Vamos al esquema de Cosio de una norma jurídica. Ese antecedente que va a dar nacimiento a la obligación tributaria está dado por lo que denominamos, también con todas las particularidades de esta rama jurídica, el hecho imponible. El hecho imponible lo vamos a estudiar con muchísima profundidad cuando analicemos, dentro de la tercera parte del programa, el derecho tributario sustantivo material. Pero ya lo presentamos ahora al hablar de la norma tributaria. Y entonces diríamos, la ley va a prever un hecho imponible, que va a ser el antecedente necesario para que luego pueda configurarse la consecuencia jurídica, que es la obligación de ingresar el tributo al fisco. Por eso es que muchos autores sostienen que la norma tributaria vincula al antecedente o hecho imponible con la consecuencia o con la obligación tributaria propiamente dicha. Entonces, la norma tributaria vincula el hecho imponible con la obligación tributaria. La norma tributaria, en su estructura lógica, tiene un antecedente, que es el hecho imponible descrito por el legislador, y una consecuencia, que es la obligación tributaria de ingresar el tributo al fisco. Esto es, volviendo al lenguaje de Cosio, lo que sería la endonorma, pero a su vez va a necesitar de otras normas para que haya coacción en ese cumplimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que llamamos las perinormas? Por ejemplo, una ley que establezca que corren intereses frente al incumplimiento en el plazo que dispone la ley, otra que tipifique como infracción o como delito determinados incumplimientos o maniobras en el segundo lugar, y entonces tengan sanciones, por ejemplo, de multa, de suspensión de matrícula, de clausura, de interdicción de mercaderías, o bien penas privativas de libertad si estamos en presencia de delitos. Y las primeras, los intereses resarcitorios o punitorios, de acuerdo a cómo se establezca. Entonces allí podemos plantearnos este esquema propio de la norma jurídica tributaria. Ahora bien, yo les pongo acá, como otro punto de la filmina, que en realidad, si bien esto lo vamos a profundizar, pero es interesante relacionar contenidos dentro del programa, porque no son compartimentos estancos, claramente son contenidos que uno con cierta metodología los ubica en un lugar o en el otro. Esa relación jurídica tributaria, que ahora es una relación de igualdad, digo ahora, porque originariamente la relación que se daba entre el Estado recaudador y el contribuyente obligado a ingresar tributos al fisco era una relación de poder. Por algo, en la antigua Roma, quien pagaba impuestos eran aquellos que eran extranjeros, o bien eran consecuencia de la pérdida en una guerra. Es decir, se veía a la obligación tributaria como algo realmente disvalioso, como a la manera de un castigo. Hoy, la obligación tributaria o la relación jurídica tributaria tiene una base de igualdad entre el Estado y el contribuyente, ciertas pautas que hay que respetar en sentido igualitario de dos sujetos que están en la misma posición jurídica. Lógicamente que tiene perinorma la coacción propia de toda norma jurídica para que la consecuencia jurídica se cumpla y se pueda garantizar su cumplimiento cuando se dé el antecedente. Pero en la actualidad, cada vez más, la relación jurídica tributaria se nutre no solamente de la obligación sustantiva, que es ingresar el tributo al fisco, sino de otras conexas, de otras que de algún modo le sirven, le son accesorias, y que son las obligaciones de tipo formal. Tan abundantes son las obligaciones de tipo formal que muchos autores, como Naveira de Casanova, dice que configuran un
criterio de presión fiscal indirecta, porque son tan gravosas para los sujetos que las cumplen y además conllevan tantas sanciones cuando se incumplen, que de algún modo es como que aumentan la presión fiscal, más allá de la presión fiscal por como realmente se puede analizar en función de las obligaciones sustantivas en materia tributaria que el sujeto debe sufragar, acá realmente representan cargas y gastos a cuenta de los sujetos obligados de tanta magnitud que se puede hablar incluso de una presión fiscal indirecta. ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque cada vez más los tributos se van perfeccionando, es decir, quizás antes los tributos eran impuestos internos, impuestos a las ventas e impuestos externos, importación y exportación. Hoy, por ejemplo, cada vez hay más impuestos al consumo que abarcan un sinnúmero de supuestos dentro de un mismo hecho imponible. Entonces hay hechos imponibles complejos, como es el IVA, más allá de, por ejemplo, impuestos al consumo específicos, como pueden ser en el marco de los impuestos internos. Y entonces hay ciertos sujetos que están alcanzados y que están en un verdadero anonimato fiscal donde el fisco les sería imposible controlar. De esta manera, establece ciertos sujetos que van a recaudar en nombre del fisco, que van a retener en nombre del fisco, que van a percibir en nombre del fisco y que van a informar para que el fisco se nutra de ciertos datos que se entrecruzan y de esa manera le sea mucho más fácil la tarea de la recaudación. Entonces, este es un dato que nos lleva a la siguiente reflexión. Primeramente decimos, no puede haber obligación tributaria sin hecho imponible. Esto es una afirmación totalmente verdadera. ¿Por qué? Porque el hecho imponible es lo que vimos, constituye el antecedente de la norma jurídica que hace nacer la obligación de pagar el tributo. Pero sin embargo, cada vez más existen obligaciones que se establecen por ley y que prescinden de la previa realización del hecho imponible. Por ejemplo, retenciones a cuenta, lo que estábamos contando, percepciones a cuenta, anticipos, que se exigen incluso antes de haberse realizado el hecho imponible que da lugar a la obligación tributaria del periodo. Entonces, asistimos a un fenómeno que se presenta con otras características, donde se ha validado incluso por jurisprudencia de la Corte, donde esto se establece, por supuesto, por ley, no podría hacerse sino por ley, o que establecen ciertos hechos imponibles en base a presunciones que luego el contribuyente podrá de alguna forma desvirtuar. Entonces, es simplemente contarles que si bien el hecho imponible es el protagonista por excelencia, hay excepciones a ello y cada vez más. Y si bien la obligación tributaria es el centro de estudio de nuestro derecho, cada vez hay mayores obligaciones formales que con la excusa de sostenerla son quizás a veces más gravosas, inclusive desde el punto de vista de la presión fiscal, que la propia obligación sustantiva. Bien, hecha esta aclaración, comenzaremos a analizar el hecho imponible para poder entender un poco la norma jurídica y luego profundizaremos cuestiones propias del hecho imponible en el derecho tributario sustantivo material. Bien, el hecho imponible realmente para ser válido, incluso para ostentar justicia en la tributación, tiene que ser indicativo de capacidad contributiva. Acá no alcanza que digamos los impuestos en la Argentina están establecidos por ley. Perfecto, eso debe ser así. Pero tampoco puede establecerse cualquier ley de impuestos. Hay ciertos límites, si son tasas, tendrá que haber una cierta relación de proporcionalidad entre la tasa que se cobra y el costo del servicio que se presta. Si es una contribución de mejoras en relación al beneficio. Y en especial si es un impuesto, el hecho imponible que el legislador elija y establezca como antecedente de una norma tributaria, tiene que ser revelador, indicativo de capacidad de pago, de capacidad contributiva. Porque si no, a la larga, es un despojo que se establece en una ley
esa ley se va a poner en jaque, se va a discutir la afectación a la capacidad contributiva, la confiscatoriedad, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, son hechos que se manifiestan como indicativos de capacidad contributiva. Entonces, ustedes dirán, sí, entonces son hechos económicos que se tienen en cuenta. Puede ser que se tomen ciertos hechos de índole económica, pueden ser hechos jurídicos como pasa en el impuesto de sellos, que es la instrumentación de determinado acto jurídico. Pero resulta que por más que tenga un basamento económico la elección, está en la ley. Entonces, el hecho imponible es siempre un hecho jurídico. Entonces, la naturaleza del hecho imponible es que se trata de un hecho jurídico. Y muchos autores, entre ellos el primero fue Ataliba, un tributarista brasilero, dice, hay una similitud entre el derecho tributario y el derecho penal en punto al hecho imponible y al hecho punible. Porque ambos deben estar establecidos por ley necesariamente y ambos deben cumplir con el principio de tipicidad legal. Entonces, ustedes saben que es delito solo lo que está en el tipo penal como tal. Lo que está fuera del tipo, atipicidad, no hay ninguna figura delictual. Si no está descrito, si determinada sociedad, a través de sus representantes, en determinado momento han decidido que tal cosa es delito, lo que está fuera de esa descripción no lo es, no es socialmente disvalioso. En materia tributaria acontece lo mismo. Por el principio de autoimposición, el pueblo, a través de sus representantes, elige qué es lo que va a considerar debe pagar de impuestos. Entonces, no son más súbditos, son ciudadanos, y a través de sus representantes elige qué supuestos va a describir en la ley y que realizados en la realidad van a dar lugar a la obligación tributaria. Entonces, hay cierta similitud con esa cuestión. Por eso es muy estricto lo que entendemos por tributo, al igual que lo que entendemos por un delito. No podemos aplicar analógicamente una descripción o ampliarla a la manera de un chicle cuando el legislador describe determinado hecho imponible. Por eso hoy va a ser de gran utilidad las herramientas que nos dé la interpretación de la ley tributaria, de la norma tributaria. Bien. Acá ustedes verán en estas filminas que yo les indico el hecho imponible como hecho jurídico. A ver, no podrá haber obligación tributaria si previamente el legislador no ha descrito que determinado supuesto, al realizarse en el mundo fenoménico, va a dar lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Necesariamente tiene que haber una descripción legal y no alcanza con ello. Tiene que a su vez esa descripción legal realizarse en el mundo fenoménico por los sujetos que allí indica, y entonces nace la obligación tributaria. Esto ha llevado a que muchos autores pongan en duda cómo llamarlo al hecho imponible. ¿Es el hecho que está descrito por el legislador o es el hecho que se realiza en la realidad para dar nacimiento a la obligación tributaria? ¿Es lo mismo? Pues bien, y aquí hay diversas posturas. Una que es muy clara es la de Bocchiardo, que dice, Bocchiardo es un profesor de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Nos dice Bocchiardo, pues acá habría como dos momentos y entonces dos terminologías. La primera de ellas, que es la que encontramos en la norma, que sería la hipótesis de incidencia. Es una hipótesis que plantea el legislador, que la describe y que una vez que se realiza, para él ese es el hecho imponible. Y ustedes verán que yo en las filminas les pongo también otras chances de autores con diversas terminologías, en el primer momento y en el segundo, en el que está en la ley y luego en el hecho imponible realizado. El que está en la ley opera como una garantía en lo que llamaríamos el principio de legalidad en materia tributaria. Solo se nos puede cobrar
lo descrito por el legislador. Ni más ni menos. Ese es un límite que lo establece la legalidad. Ese es el que describe la norma tributaria. Y luego el hecho imponible que se realiza y que luego se puede subsumir en una de las leyes que establecen diversos hechos imponibles, veremos en cuál. Entonces allí, ese hecho imponible que se realiza opera como generador de la obligación tributaria. Bien. Para entender algunas cuestiones que luego vamos a profundizar, pero que yo se las adelanto acá, en el universo de las diversas normas tributarias que ustedes pueden ver, van a ver ustedes que dentro de nuestra rama hay normas tributarias que establecen estos hechos imponibles y la consecuencia de la obligación tributaria del pago, otras que operan a la manera de coacción, que le llamamos perinorma, que son las que establecen intereses, ilícitos, delitos, etcétera, etcétera. Pero también hay otras normas que establecen exenciones y que también son normas tributarias. Y acá me detengo. Aquellas leyes que regulan la obligación tributaria estableciendo un hecho imponible y luego su consecuencia, que es la obligación de pago, son aquellas que regulan todos los supuestos sujetos alcanzados. Entonces, habrá supuestos de no sujeción, que es diferente a las exenciones. De no sujeción es lo que queda fuera de la descripción del hecho imponible. A veces hay cuestiones grises, zonas donde existe cierta duda, porque ustedes dirán, bueno, entonces todo lo que no esté alcanzado es un supuesto de no sujeción. Sí, claro, así es. Es lo mismo que aquello que no está descrito como delito. Pero a veces hay ciertas cuestiones que nos hacen dudar si está alcanzado, si está fuera del hecho imponible o si está exento. Es distinto, lo que no está alcanzado es aquello que no abarca el hecho imponible. Es lo que se llama en materia tributaria los supuestos de no sujeción, porque hay ausencia del hecho imponible. Mientras que las exenciones tributarias o los beneficios tributarios son normas que vienen a cortar ese nexo causal que vimos de la norma tributaria, donde hay un antecedente y una consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que en las normas que establecen exenciones o beneficios tributarios, el hecho imponible se realiza. En los supuestos de no sujeción, el hecho imponible no se realiza, porque en algo queda fuera. Y entonces no alcanzado por los beneficios tributarios, el hecho imponible se realiza, pero hay otra norma que viene a neutralizar, que viene a paralizar el efecto del pago, en forma total, una exención, o en forma parcial, un beneficio. Para que opere una exención tributaria o un beneficio, tiene que haber una norma que establezca el tributo. El hecho imponible se tiene que realizar, pero por algo el legislador, por cuestiones de política legislativa, o para incluso ir corrigiendo el hecho imponible, establece una exención o un beneficio tributario. A ver, la obtención de ganancias se da inclusive en aquellos sujetos que luego el legislador dice están exentos por la calidad del sujeto. Ciertos entes que no tienen finalidad de lucro, por ejemplo, se realizan el hecho imponible, pero viene una norma exentiva y los deja fuera de la obligación de pago. Yo acá les cito un decisorio que es muy interesante para entender esto, porque siempre con la práctica se entiende mejor, y que son tres causas en realidad de la Corte de la Nación, que para entenderla la primera es muy clara, la causa de Lorenzo, donde está el dictamen de la Procuración que lo explica todo, y luego el fallo de Corte, luego Cuevas y Negri. Acá van a ver que de Lorenzo pretendió plantear una exención y al resolver la procuración le dice, no tiene que pagarlo, era si le retenían o no
lo que había cobrado por una indemnización habiendo cesado el contrato laboral, una indemnización por maternidad, porque había una exención prevista en la ley de ganancia referida a otros conceptos de indemnizaciones, pero no al de maternidad. Entonces, lo que hace ella es tratar de invocar cierta analogía en materia de exenciones. Y eso desde ya les digo que no se puede hacer por el principio de legalidad. Es tan estricto la legalidad para el establecimiento de los tributos como para su exención. Pero acá lo que le dice la Procuración de la Nación y que luego es adherido por la Corte, acá usted no lo tiene que pagar, pero no porque esté exento, sino porque el hecho imponible no se realizó. ¿Por qué no se realizó? Porque, bueno, vamos al hecho imponible de una persona humana en el impuesto a las ganancias y tiene ciertas características que se receptan de la teoría de la renta producto, como por ejemplo, que sea fruto de una fuente que permanece y que sigue teniendo habilitación para ello, y resulta que usted cesa la relación laboral y estos son sus últimos frutos, no se dan los supuestos para que sea grabada la ganancia en una persona humana. Entonces dice, es un supuesto de no sujeción. Por eso les digo que a veces hay zonas grises. Bien. Entonces, después ustedes lo leen, cualquier cuestión lo podemos ampliar a través de mi mail, por más que no nos veamos. Eso es otra cosa que también les quiero decir. Suelo recibir correos electrónicos, contestarlos, interactuar con ustedes con gusto. Luego que lean algunos de estos decisorios o por cualquier otra cuestión que fuere, me encuentro a disposición. Bien, sigamos entonces con el orden de las filminas. Bueno, acá yo les cito incluso la exigencia del principio de reserva de ley, tanto en materia de exenciones como en materia de beneficios. La similitud que les contaba entre el derecho penal y el derecho tributario en punto al hecho imponible. Y ahora quiero decirles la diferencia que hay entre hecho imponible y objeto del tributo. Normalmente, cuando el legislador decide establecer un tributo, como les decía, para que realmente tenga cierta justicia en el marco de la tributación, va a tratar de alcanzar manifestaciones de capacidad contributiva, de aptitudes de pago de los sujetos. Normalmente, eso que alcanza y que grava como manifestación de la capacidad contributiva es el objeto del tributo. Y normalmente es o bien la renta, o bien el patrimonio, o bien el gasto, o bien el consumo. Entonces puede suceder que varios impuestos teniendo un objeto de tributo, por ejemplo, el IVA, impuestos internos, pero el hecho imponible en cambio de tributo va a ser específicamente Profe, se trabó. particular para Se entrecorta. A ver qué pasa. No se escucha, pero no tiene buena señal. Voy a tratar de cambiar el servidor. Gracias por decirme, un minuto. Ahí mejoró, profe, ahí se ve bien la señal. ¿Estamos? ¿Mejoró? Sí, ahí se ve No mejor. se escuchó a partir de lo que enumeraba del objeto del tributo, lo que graba la renta, el patrimonio, el gasto, el consumo, y después se empezó a escuchar mal. Bien. Me dicen cualquier cosa, si se vuelve a escuchar mal, vuelvo a cambiar, lo paso a datos y no. Bueno, entonces, el objeto del tributo es aquello, digamos, que sostiene al tributo, aquello que alcanza y que grava, que normalmente son parámetros tales como el consumo, el gasto, la riqueza, la renta, el patrimonio. Y a veces
varias leyes de impuestos coinciden en un mismo objeto de tributo. Yo les contaba el caso del consumo con el impuesto interno y el IVA, por ejemplo. Pero justamente la diferencia entre el objeto del tributo y el hecho imponible va a ser que cada ley de impuesto va a tener su particular hecho imponible. Por más que recaiga sobre una misma manifestación de capacidad contributiva. Y esto va a evitar que existan supuestos de doble o múltiple imposición, que estén idénticamente. Profe, se sigue cortando. ¿No se escucha? Gaby, ¿Se escucha ¿sabes lo que bien? te iba a decir? Que en todo caso que apagues la cámara. A ver. A veces cuando apagas la cámara se escucha bien. Sí, se mejora mucho, tal cual. Sí. Bueno, hacemos eso entonces, apagamos la cámara. No me gusta porque me gusta interactuar con ustedes y no me gusta que ustedes apaguen, entonces no quiero apagar yo. Pero No, bueno, pero es una situación excepcional. Sí, tal cual. Ahí estamos. Bueno, gracias. Bien, entonces, esa es la diferencia fundamental. Es más, cada hecho imponible, yo les decía, tiene que tener su particularidad, su especificidad para no caer en supuestos de doble o múltiple imposición. Esa es la diferencia entonces entre el hecho imponible y el objeto del tributo. Profe, ¿la puede repetir? Porque justo se cortó. Sí, cómo no. Diríamos entonces que el objeto del tributo es aquello sobre lo que recae la tributación, la manifestación de capacidad contributiva que sostiene al tributo, que puede ser la renta, el patrimonio, el consumo, el gasto. Mientras que el hecho imponible va a tener una particularidad, es decir, varios hechos imponibles pueden tener un objeto del tributo en común, pero en la descripción legal van a tener cada uno de ellos su particularidad, incluso para salvaguardar supuestos de doble o múltiple imposición. Y si tenemos que también definir qué entender por hecho imponible, si bien esto lo vamos a ver en profundidad cuando analicemos el derecho tributario sustantivo o material, podríamos decir que es una descripción legal que contiene criterios de capacidad contributiva y que realizados en el mundo fenoménico dan lugar a la tributación, es decir, hacen nacer la obligación tributaria. Por eso decimos que el hecho imponible es constitutivo de la obligación tributaria. Una determinación de oficio, que ustedes lo van a ver en el derecho tributario formal, o una determinación, una autodeterminación, es meramente declarativa, pero lo que es constitutivo es el hecho imponible que hace nacer la obligación tributaria. Veamos entonces, nosotros decimos, la norma tributaria tiene un antecedente que es el hecho imponible y luego la consecuencia jurídica que es el pago. Ese hecho imponible es una descripción legal que se realiza y hace nacer la obligación tributaria. Ahora bien, para saber si determinado supuesto fáctico encuadra o no en la ley que define el hecho imponible, tenemos que desmenuzar ese hecho imponible en todos sus elementos o aspectos para estar totalmente seguros de cuál es el supuesto de sujeción. Y para que si se dan todos los supuestos nazca la obligación tributaria, mientras que si le falta alguno sería un supuesto de no sujeción. Es como cuando nos referimos, por ejemplo, a un delito de sujeto específico. Si no lo realiza ese sujeto, no se da ese delito. Pues bien, en el hecho imponible se tienen que dar todos los aspectos o supuestos para decir, bueno, realmente estamos en presencia de aquello que si lo realizamos vamos a estar obligados a pagar. ¿Cuáles son esos posibles aspectos? Bien, son los siguientes, los tienen en las filminas. El aspecto objetivo, el aspecto subjetivo, el aspecto temporal,
el aspecto espacial y para algunos autores, como Jarachi y Naveira, también el aspecto cuantitativo. Bien, el aspecto objetivo o material suele identificárselo justamente con el mismo hecho que debe realizarse o situación jurídica en la que debe encuadrarse, y si refiere a lo primero, normalmente se lo relaciona con un verbo. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, la obtención de beneficios. En el impuesto al valor agregado, la venta de cosa mueble, la importación definitiva, la exportación, que luego veremos que está grabada a tasa cero, la realización de ciertos servicios, en el impuesto inmobiliario ser poseedor, en el impuesto sobre los ingresos brutos realizar determinadas actividades. Luego, el aspecto subjetivo del hecho imponible va a estar dado por la conducta, es decir, por el sujeto que va a realizar esa acción o se va a encuadrar en esa situación jurídica. Habla de quien realiza el hecho imponible, para quien el legislador pensó ese hecho imponible, cuya capacidad contributiva tuvo en cuenta. No siempre quien se encuadra en el elemento subjetivo del hecho imponible va a coincidir con el sujeto obligado al pago. Es decir, que no siempre quien está descrito en el aspecto subjetivo del hecho imponible va a ser el sujeto pasivo de la obligación tributaria. El derecho tributario se toma esas licencias para asegurar la recaudación. Esto hace también a la autonomía del derecho tributario. A ver, quien obtiene beneficios o ganancias es el que realiza el hecho imponible. Y respecto de él se van a tener en cuenta, al liquidar el impuesto a las ganancias, las deducciones personales. Por ejemplo, una persona que cobra un salario, se le van a hacer las diversas deducciones por hijo, por familiares a cargo, etcétera, etcétera. Pero quizá ese impuesto a las ganancias no lo ingrese el sujeto que realiza el hecho imponible, sino que lo ingrese el agente de retención, el empleador. Y ese pasa a ser el sujeto pasivo obligado. ¿Ven la diferencia entre el realizador del hecho imponible y el sujeto pasivo obligado a ingresar el tributo al fisco? Entonces, cuando hablamos del aspecto subjetivo del hecho imponible, nos referimos a quien realiza el hecho imponible. Es decir, por eso la ley muchas veces nos dicen, hay deudores a título propio, porque dieron lugar realizando el hecho a la obligación, y hay deudores responsables por deuda ajena, que tienen que ingresarlo, y si bien la deuda la generó otro sujeto, que es el realizador del hecho imponible, quien se encuadra en el aspecto subjetivo del hecho imponible. Otro aspecto es el aspecto espacial y el aspecto temporal del hecho imponible, que ahora lo vamos a desarrollar más aún cuando veamos la ley tributaria en el espacio y en el tiempo. Hoy lo vamos a ver a eso. Pero bien, el aspecto espacial del hecho imponible refiere al lugar o al criterio atributivo que toma el Estado para atribuirse el ingreso tributario. Es, para que mejor se entienda, dónde debe realizarse el hecho imponible para quedar alcanzado y para dar nacimiento. Entonces aquí el legislador se toma también varias licencias. Por ejemplo, un ente local, ya sea un municipio, ya sea una provincia, solo van a poder gravar los hechos imponibles que se realicen. Se corta. Dentro de su jurisdicción. Se corta. No sé qué pasa hoy. A ver. Debe ser algo de tu conexión, debe ser de tu conexión, Gaby, a internet, que puede suceder. Sí. Ya lo pasé a dos distintos, no sé qué hacer. Ahí la señal se nota amarilla, pareciera que está.
Porque nosotros Bueno, podemos voy a ver ir acá cambiando abajo. de servidora. Es por momento, hay Profesora. momentos que se escucha bien. Claro. Y mejor. Ahí está en Bueno, rojo. me van Supuestamente no diciendo, es buena vuelvo la a apagar señal. acá. A ver, apagando la cámara. ¿Mejora? No, sigue en rojo, pero puede probar a ver si se corta, le decimos. Ahí está. Agradezco la paciencia y pido disculpas. La verdad que vos viste, Margarita, que no me pasó nunca, pero... No, sé, verdaderamente no, es la primera vez que... Pido disculpas. Pero Sí. bueno, Sí, estoy con los mismos... a lo mejor, no sé, algún problema, pero incluso tengo 3 líneas distintas y lo voy cambiando, pero se ve que no responde ninguna. Vuelvo a decirles, les pido disculpas. Bueno, el aspecto ahora temporal, ahora vamos a ver bien la ley del espacio que se relaciona con el aspecto espacial. Y el aspecto temporal que refiere al exacto momento que el legislador en la norma tributaria, dime, sí. Sí, ¿Se escucha me quedo mal? con el aspecto espacial porque a mí se me cortó, entonces no me quedó claro cuál era el aspecto espacial. Ah, volvemos, y te agradezco entonces que me digas. Bueno, entonces, estábamos en el aspecto espacial del hecho imponible, que diríamos es el lugar donde debe acaecer o tenerse por acaecido, por realizado el hecho imponible. Pero vamos a ver que el legislador tributario después va a tomar varias licencias y esto se relaciona con lo que luego estudiamos, que va a ser en la tarde de hoy, los distintos criterios atributivos de potestad tributaria, que puede ser aquellos hechos imponibles. Yo le decía, por ejemplo, una provincia, lanzar como hechos imponibles aquellos que se vayan a realizar en el ámbito de su potestad territorial, de su jurisdicción. Pero a veces, y de hecho, por ejemplo, en la ley de ganancias acontece, el legislador tributario se toma varias licencias para ir más allá de su territorialidad. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en los casos de la renta mundial, en el impuesto a las ganancias. Bien. Y por último, diríamos el aspecto temporal del hecho imponible, que refiere al momento que el legislador tiene por realizado el hecho. Entonces vamos a ver que hay tributos que se realizan en un solo instante, que son los instantáneos, y otros en cambio que tienen un proceso para realizarse, y recién en el último eslabón del proceso se tienen por configurados, por realizados. Por ejemplo, los hechos imponibles de ejercicio, como es el impuesto a las ganancias. Los españoles dicen, los hechos imponibles instantáneos son como una foto, mientras que los hechos imponibles de ejercicio se presentan como una película. Bien. Y luego, para autores como Naveira de Casanova y Harris, también dentro del hecho imponible está el aspecto cuantitativo o elemento cuantitativo, que no es otra cosa que establecer la medida del hecho imponible. Y entonces allí vamos a tener tributos que tienen un monto fijo determinado, otros tributos en cambio que se determinan con una base imponible y una alícuota, y veremos distintos tipos, y esto sí lo analizamos ya luego en el derecho tributario sustantivo material, distintas características del elemento cuantitativo de la obligación tributaria. Y en este punto es muy interesante el análisis que hace Dino Harach y que luego ustedes pueden profundizar también con fallos que yo les cité. No hay que confundir el hecho imponible con el elemento cuantitativo de ese hecho imponible, que a veces puede suceder, sobre todo en determinados impuestos, por ejemplo, impuestos sobre los ingresos brutos. El hecho imponible el ejercicio de actividad y luego la base se va a determinar en base a los ingresos del sujeto. Pero ojo que el hecho imponible no son los ingresos, porque lógicamente esto tiene sus consecuencias jurídicas, confundirlo. Bien, vamos ahora a la ley tributaria en el tiempo.
que también ustedes lo tienen en una filmina. Es importante establecer los criterios de vigencia de la ley tributaria. Es decir, a partir de qué momento una ley tributaria nos obliga, respecto de qué supuestos, es decir, su eficacia en el tiempo, y acá esto se relaciona con la problemática de la sucesión de leyes. ¿Y qué pasa con una ley tributaria si fuese con efecto hacia atrás, retroactiva? Entonces, todas esas temáticas son las que vamos a estudiar en este punto. Bien, la vigencia de la ley tributaria no es que tenga una norma especial en la ley 11.683, sino que aquí vamos al artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, que claramente nos dicen que las leyes rigen después del 8º día de su publicación en el Boletín Oficial, o bien desde el día que ellas determinen. ¿Hasta cuándo rigen? Pues bien, si son derogadas específicamente, si tuvieron un motivo de su existencia y lo han cumplido. Después sabemos que la ley posterior especial deroga la ley general anterior, no a la inversa. Y por otra parte, otra de las exigencias para que tenga vigencia la ley tributaria, que también surge del artículo 5 del Código Civil, es la publicación oficial. Y en esto hay jurisprudencia de corte muy interesante, sobre todo a nivel local, cuando la publicación oficial no se cumple, suelen reemplazarse por notificaciones individuales, y sabemos que la publicación oficial es lo único que garantiza la autenticidad del texto y la generalidad, y más aún si se trata de una ley, ya sea una ordenanza, también la Corte ha dicho, estamos en presencia de una ley, y debe garantizarse la publicación oficial. En materia tributaria, ustedes han visto que dentro de las fuentes del derecho tributario tienen mucha importancia las reglamentaciones que establezca la FIP o las interpretaciones que haga a través de las resoluciones generales. Esto está regulado en el decreto 618. En el decreto 618, cuando habla de la vigencia de las resoluciones generales que interpretan la ley, en el artículo 7 establece que rigen desde su publicación en el boletín oficial, acá lo está exigiendo expresamente, salvo que la propia resolución tenga una fecha diversa, una fecha posterior, pero nunca anterior, siempre posterior. Bien, yo les cito acá el supuesto de las llamadas leyes candado o leyes de efecto noticia, que en algunas constituciones, por ejemplo la Constitución de Italia, no en la nuestra. ¿Y qué significa? Cuando está por gestarse, por sancionarse una ley tributaria, primeramente se presenta un proyecto, normalmente estos proyectos se dan a publicidad, y bueno, los posibles contribuyentes, futuros contribuyentes, se enteran de este proyecto de ley. Supongamos una ley que decida alcanzar las sucesiones, las donaciones y demás. ¿Qué van a hacer los contribuyentes que quieren donar o que tienen herederos posibles o futuros? Y bueno, apurarse a hacerlo para que ese hecho imponible no esté alcanzado antes de que nazca la ley. Entonces, en muchos estados se establece la obligatoriedad de la ley, incluso antes de ser sancionada, por los hechos imponibles acaecidos desde que se presenta el proyecto de ley y que en sujetos tuvieron conocimiento. Vuelvo a decirles que esto no está previsto constitucionalmente, pero ha habido casos, uno muy reciente, como es en la ley que establece el impuesto especial a la riqueza, que alcanza a todos los hechos imponibles que han tratado de salirse de este impuesto 180 días anteriores a la sanción de la ley. Se los digo como dato de color, como para que estén en tema. Bien. Veamos entonces la retroactividad en materia tributaria. Es decir, la ley rige en principio hacia adelante. Puede incluso abarcar ciertos efectos, la ley que se va, de tributos anteriores, pero por disposiciones del Código Civil siempre se aplica en adelante. Puede haber ultraactividad, sin embargo, o retroactividad.
¿Es válida constitucionalmente la retroactividad en materia tributaria? ¿Y cuándo podemos decir que hay retroactividad en materia tributaria? Bien, acá hay un decisorio muy interesante, que es la causa Zambrisi de Corte del año 1989, y de su lectura se ve cómo se aplica un criterio de norma retroactiva. Dice, habrá retroactividad si el hecho imponible que se pretende alcanzar tuvo íntegra realización antes de entrar en vigencia la ley. Porque sin duda alguna se produce como un verdadero derecho adquirido, derivado de la realización del hecho imponible. Si nosotros decimos que la norma tributaria tiene un antecedente, que es la realización del hecho imponible, y que eso es lo que genera la obligación tributaria, y que da nacimiento a la obligación de pago, por una cuestión de seguridad jurídica, de certeza, el sujeto tiene que saberla de antemano, de forma tal que sabe que si realiza ese hecho, se encuadra en esa situación, va a quedar alcanzado por la norma tributaria. No puede ser sorprendido cuando antes no se le dijo, por haber realizado un hecho donde no estaba grabado, luego le digan, bueno, vos ya lo hiciste, pero bueno, ahora hemos decidido grabarlo. Por más que haya sido realizado ese hecho ante la sanción de la ley. Eso indica mala fe de parte del Estado, altera la seguridad jurídica. Y así nos lo ha definido la Corte. En varios decisorios que luego de Zambrisi también le cité. Ahora, una exigencia constitucional en materia tributaria, nosotros podemos discutir que no se aplique una norma tributaria retroactivamente porque tenemos la fuerza, que en realidad no está expresamente previsto en la Constitución como sí lo está en materia penal. Si bien en materia penal también hasta podemos aplicar una norma retroactivamente si es más beneficiosa, si es más benigna, eso lo sabemos. Pero en materia tributaria no hay una norma. Algunas constituciones provinciales lo dicen expresamente. Ahora me viene a la memoria la Constitución de Entre Ríos. No puede haber retroactividad en materia tributaria. Entonces ahí ya sí tenemos la norma constitucional que lo sostiene. Pero sin embargo, indirectamente podemos decir que se encuentra en el principio de legalidad, porque para que exista la obligación de tributar tiene que haber una ley anterior. Y en esa ley anterior tiene que estar descrito el hecho imponible. Pero ¿cómo no se encuentra en la Constitución? La jurisprudencia ha llegado a decir, sí. No sé si se escucha, si no la redacto en el chat. ¿Me escuchan a todo esto más o menos? Mi pregunta es... cortado. Parece que sí. Bueno, viene la pregunta. Bien, mi pregunta es... No, sí, te escucho perfecto. En caso de que alguna constitución provincial, como usted dice, la de Entre Ríos, no permita la retroactividad, pero se modifique una norma tributaria de carácter nacional, por ejemplo, lo que pasó con el régimen simplificado de monotributo, ¿qué pasa en ese caso? ¿O la irretroactividad es para los tributos provinciales? No, a ver. Claro, si lo establece la Constitución de Cava o de alguna de las provincias, es respecto de la potestad tributaria provincial, local. Es decir, el legislador provincial o local en Entre Ríos se va a ver constreñido a poder aplicar o dictar una ley tributaria con efecto retroactivo porque la Constitución de la provincia se lo prohíbe. Un monotributista de Entre Ríos no va a poder invocarla en ese ámbito, sí va a poder invocar la cuestión en base a la Constitución Nacional, por ejemplo, fundamentada en el principio de legalidad, por lo que yo les decía, pero la otra tiene, digamos, su aplicación respecto de la potestad tributaria local. Ahora bien, la Corte ha dicho entonces que la retroactividad, en realidad, la prohibición de retroactividad opera más como un límite para el juez que para el legislador.
Eso lo dijo en la causa Cafarena del año 1871. ¿Qué quiero decir con esto? Que luego el juez, más allá de que la norma no tenga una apoyatura constitucional o la limitación a la retroactividad, al fallar tendrá en cuenta otros principios constitucionales para limitar la retroactividad de la norma tributaria. Y de hecho, eso ha sucedido. Por ejemplo, hay un caso que es don José Horta, que también se lo cito, donde dice que el límite está dado por el derecho de propiedad. Porque, como les comentaba, al realizar el hecho imponible, uno tiene cierto derecho adquirido a que se mantengan esas reglas de juego y no se las cambie por otra, y no se pretenda gravar para atrás por hechos donde en su momento no lo estaban. Y vamos a ver entonces que así como existen decisorios que han permitido la aplicación retroactiva de la norma tributaria, hay un sinnúmero de decisorios que yo se los marco todos en la filmina, donde, donde se ha admitido, por ejemplo, por cuestiones de ley de emergencia, por cuestiones de interés general, etcétera, etcétera. Y ahora también por una distinción muy propia del derecho tributario, que es la retroactividad. A su vez también la Corte, en especial, ha rechazado la aplicación retroactiva de un tributo, o de alguno de sus aspectos, derecho imponible, por estar en juego otros principios, como es el derecho de propiedad, la seguridad jurídica, la reserva de ley o legalidad, por afectar la capacidad contributiva, y de cada uno de ellos les cité varios decisorios, pueden tomar alguno como para ilustrarse cómo se aplicaría en la práctica este limitante. Y ahora voy entonces a la retroactividad propia y la impropia, porque también la Corte ha dicho, viola alguno de los principios o garantías de la Constitución Nacional si estamos en principio de una retroactividad propia. Si no, muchas veces dice no hay afectación porque es un supuesto de retroactividad impropia. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, y acá vuelvo a un tema que vimos, que es el aspecto temporal del hecho imponible, que se relaciona con lo que hablan los españoles, el devengo de la obligación tributaria. El devengo de la obligación tributaria es el exacto momento en que la obligación se tiene por configurada. ¿Por qué? Porque se realizó el hecho imponible. Entonces vamos a un ejemplo. En un impuesto instantáneo, como es, por ejemplo, vendo una cosa mueble con la habitualidad, todo lo que me requiere la ley del IVA. Y resulta que se establece una ley, se sanciona una ley que aumenta la alícuota del impuesto. Y se pretende aplicar a todas las operaciones de venta realizadas en los 3 meses anteriores a la ley. Acá claramente la norma es retroactiva, porque el hecho imponible ya se realizó, ya se configuró, ya acontece el devengo, es decir, la obligación desde el momento que se realizó el hecho imponible, la obligación, el cumplimiento de ingresar el tributo al fisco. Ya las reglas de juego estaban tiradas, estaban dadas. Distinto es lo que pasa en un impuesto de ejercicio, a la manera de una película, como dicen los españoles. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias para la persona humana comienza a realizarse su hecho imponible el 1 de enero de cada año y se configura... Se cortó, ¿sí? A mí por lo menos se me cortó todo. Uy, qué tema. A ver, vuelvo a cambiar el servidor y vuelvo con la explicación. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, profe. Bueno, veremos hasta cuándo. Gracias por la paciencia otra vez. En el hecho imponible de ejercicio, que yo les decía que es, como dicen los españoles, a la manera de una película que comienza y termina cuando dice fin, digamos, ¿no? Acá, en el último eslabón del periodo, recién ahí podemos decir que se tiene configurado el hecho imponible, que se realizó el hecho imponible. En el impuesto a las ganancias respecto de la persona humana,
el hecho imponible comienza a realizarse el 1 de enero y se configura el 31 de diciembre de cada año. Entonces, por ejemplo, si respecto del impuesto a las ganancias, hoy el legislador estableciera alguna diferenciación, ya sea de alícuota, de criterios de deducciones, de lo que fuere, y uno ya empezó a realizar ese hecho imponible, ya se va contando la obtención de ganancia que se tuvo desde enero a la fecha, y al momento de liquidarlo, ese cambio de alícuota o deducción o de lo que fuere, de alguna forma va a replicar respecto de la obtención de beneficios que acontecieron desde enero a julio, si la modificación se hace ahora en agosto. Pero resulta que esa norma no es retroactiva, porque el hecho imponible del impuesto a las ganancias todavía no se terminó de realizar. Eso va a suceder el 31 de diciembre. Si el 1 de enero del 2022 se hace una modificación y se pretende aplicar para atrás del 31 de diciembre del año anterior, entonces estaríamos en presencia de una norma retroactiva, propiamente dicha. Mientras que lo demás, respecto de aquellos hechos imponibles de ejercicio, no hay retroactividad, hay pseudo retroactividad o retroactividad impropia. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. ¿Y se escucha? También, Bueno, también se escucha. Bueno, estamos pasando un buen momento entonces. Bueno, después fíjense ustedes, yo les cito varios casos de retroactividad propia y de impropia o pseudo retroactividad, como es la causa Sambrizi que ya les cité, Sociedad Anónima Saint Hermanos. Profesora, Dime. usted dice que la filmina está subida al campus. ¿Y cómo la encontramos? Porque yo estoy en el campus y hay un montón de enlaces. Unidad 3. En programa. No sé quién está preguntando. Sí, está en Yo, programa Angelina. unidad 3. Dice Unidad que la 3. doctora Tosini, unidad 3. Unidad 3. Ah, bueno, porque yo me uní más tarde y a lo mejor lo habían dicho y no lo sabía. Gracias. No, por favor. Bien. Dentro de lo referido a la ley tributaria en el tiempo, suele suceder que a veces se sancionan leyes que pasan a ser aclaratorias o interpretativas de las que ya están vigentes. Pues bien, la Corte ha dicho claramente que con la excusa de una norma interpretativa o aclaratoria tampoco se puede aplicar retroactivamente. Eso lo dijo en Balot y también le cito jurisprudencia en ese sentido. Y lo mismo no se puede aplicar analógicamente, pero esto ya lo vamos a ver cuando analicemos hoy la interpretación. Y bien, dada la cuestión de la prohibición de retroactividad por los principios que ya mencionamos, porque no tiene una previsión concreta constitucional, pero está en el principio de legalidad, en el de propiedad, seguridad jurídica, capacidad contributiva, lo que mencionamos, también los criterios del fisco tienen que establecerse respecto de situaciones posteriores a la publicación de los mismos. Y acá les cito también otra jurisprudencia de Corte para que lo puedan analizar. Los cambios de criterio del organismo fiscal rigen para el futuro. A menos que fuera... Profe, tengo una duda. Respecto a la retroactividad impropia, ¿también esa va a estar prohibida porque afecta a los principios o esa sí se permitiría porque el hecho imponible todavía no se concluyó? Y esa sí se permitiría. Esa en principio no te está afectando, justamente por eso decimos, en realidad no hay retroactividad. Parece que se diera, pero por una característica muy peculiar del hecho imponible de ejercicio. Pero realmente ahí no se ve una afectación. Bueno, quizás un poco a la seguridad jurídica, pero no llega a producir un perjuicio concreto ni en el derecho de propiedad, ni tampoco respecto de ese derecho adquirido que nace de la realización del hecho imponible. Y vas a ver que los casos de jurisprudencia que cité, ahí se ve claramente para que veas cómo se da en la práctica.
Bueno, ahora vamos al ámbito de eficacia y de extensión en el espacio de la ley tributaria. Esto realmente lo tienen muy bien desarrollado en la Filmina, voy a tratar de ser lo más sintética posible para poder llegar a terminar con la interpretación de la ley tributaria, que es pretenciosa. Bien, veamos ahora. El aspecto espacial del hecho imponible, ustedes habrán visto que refiere al exacto lugar donde debe realizarse el hecho imponible o encuadrarse en alguno de los parámetros o criterios atributivos de potestad tributaria. Es decir, que el sujeto que va a recibir ese pago de alguna forma tenga legitimada la potestad tributaria al respecto. Y a ver, ¿cuáles son los diversos criterios atributivos de potestad tributaria? Bueno, por un lado tenemos que la norma tributaria nos puede hablar de la eficacia y de la extensión. La norma tributaria tendrá dentro de la jurisdicción de la soberanía de cada Estado su eficacia. Pero en la redacción, la norma tributaria, en especial yo les decía el legislador nacional, puede darse ciertas licencias para lograr una mayor extensión. Es decir, va a pretender que la norma que se sancione en su ámbito pueda alcanzar supuestos que no solamente se van a realizar en el ámbito de su territorio, sino quizás más allá. Y este caso lo tenemos muy claro en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque en el impuesto a las ganancias se va a alcanzar no solamente aquellos sujetos que tienen residencia en la Argentina, sino también aquellos que no la tienen, que están en cualquier estado del exterior, pero que tienen bienes en la Argentina, que les permite obtener ganancias. Lo mismo los impuestos patrimoniales, el impuesto sobre los bienes personales y el impuesto a la riqueza, que tengan bienes y que tributen por ellos, por más que el sujeto no resida en la Argentina. Entonces allí se amplía la extensión. Esto es así desde el año 1992, que se establece en la Argentina, en el impuesto a las ganancias, el criterio de renta mundial o residencia, y a partir del año 2019, que se toma también el criterio de residencia en bienes personales. Si bien también en bienes personales con anterioridad se tomaba el criterio atributivo del domicilio, y si había sujetos que no tenían el domicilio, pero tenían bienes en la Argentina, tributaban también por ellos, pero solamente por los que tenían en la Argentina. Entonces veamos cuáles son los criterios atributivos que pueden darse en relación a la norma en el espacio, la norma tributaria en el espacio. Podríamos decir que son 6. Uno es el de la fuente o territorialidad. A ver, el Estado que tiene derecho a gravar es aquel donde los bienes están, donde los beneficios se obtienen. Es el criterio de la fuente, que es históricamente uno de los primeros. Nace en el año 1923, se elabora por primera vez por la Liga de las Naciones, y luego lo vemos en el impuesto a las ganancias, lo vemos en la ley de bienes personales, que también podríamos asemejarlo con el criterio de la territorialidad o sujeción territorial, en especial vigente para los estados provinciales o los estados locales. Y allí yo les cito también jurisprudencia aplicable. En un estado federal, pretender que una provincia o que un municipio graben hechos que tengan lugar más allá de su jurisdicción, altera incluso la estructura del Estado federal mismo. Y ahí sí tiene apoyatura constitucional en el artículo 1, en el artículo 5 y en el 126, que delimita la órbita de cada Estado. Otro criterio, entonces el primero el de la fuente, otro criterio es el de la nacionalidad. Es decir, no importa dónde, digamos, se encuentren los bienes, dónde se genere el beneficio o la ganancia, el sujeto va a tener que tributar, obtenga la ganancia donde lo obtenga, tenga los bienes donde los tenga, por la pertenencia política, por su nacionalidad. Estos son casos que se dan en Estados Unidos, Filipinas, México, en algunos supuestos en España respecto de sujetos que se encuentran en paraísos fiscales,
Y en la Argentina no teníamos ningún antecedente de este tipo de norma, excepto, luego sí lo tuvo en la ley 27.605, que es la reciente ley del impuesto a la riqueza, también llamado ACE, aporte solidario extraordinario por pandemia. Es decir, todos aquellos argentinos de nacionalidad argentina que tengan su residencia en paraísos fiscales, que en realidad es conforme lo define la ley de impuestos a las ganancias, que son países no cooperantes o de nula o baja tributación. ¿Qué significa? No cooperantes, aquellos que no informan al Estado argentino acerca de bienes de sujetos argentinos, cuando el Estado argentino pide información, o donde no hay un convenio de doble o múltiple información que se comparta, o bien el convenio está, pero no suministran la información. Esos son los no cooperantes. Y los de nula o baja tributación son aquellos que tienen o que graban la renta con una alícuota que es el 60% menor a la alícuota máxima que establece la ley argentina. Bien. Si se dan esos supuestos, dice la ley, todos los argentinos que estén en países no cooperantes o de nula o baja tributación, alcanzados por el impuesto extraordinario por pandemia, solidario, etcétera, etcétera, deberán tributar. Los que se encuentren en otros estados que no encuadren en estos supuestos de paraísos fiscales que la ley de ganancias los define como no cooperantes o de nula o baja tributación, no estarán alcanzados, es decir, tributan por la nacionalidad. Y acá realmente no es un criterio muy feliz, porque no hay cierta unidad en punto así es, ¿qué se entiende por nacional? Saben que hay dos criterios básicos, si es por nacimiento, el lugar de nacimiento, si es por el ius sanguinis, cómo se pierde la nacionalidad, si puede renunciarse a ella o no. Entonces, no se logra mucha coordinación en el derecho internacional tributario cuando un sujeto obtiene rentas y tiene bienes en determinados países. No es el más feliz de selección. Otro es el criterio de residencia, que es el que toma la ley de impuesto a las ganancias, la ley de bienes personales, lo encuentran en el artículo 33 de la ley, en el 117 y siguientes de la ley de impuesto a las ganancias. Normalmente toma como parámetros el residir un determinado periodo de tiempo, generalmente es más de 6 meses, que se combina en Argentina con la denominación de renta mundial, porque por el hecho de ser residente va a tributar no solamente por las ganancias obtenidas o por los bienes que tiene en el país, sino también en el exterior. En cambio, un sujeto que no es residente, o sea, que no ostenta ese criterio atributivo de potestad tributaria, solamente va a tener que tributar por los beneficios que obtiene en la Argentina y no por los que obtiene fuera de ella, y por los bienes que tiene en la Argentina y no por los que obtiene fuera de ella. Después esto se relaciona mucho con el derecho tributario sustantivo material en cuanto a quién paga el tributo, porque acá se trata de un beneficiario del exterior que al fisco argentino le sería muy difícil de localizar para fiscalizarlo, para determinarle la deuda, para cobrarle. Entonces tiene que nombrar un sujeto que es normalmente el que sí reside en Argentina, que administra esos bienes y en quien el fisco directamente va a volcar la exigibilidad. Por eso se dice que se sustituye, es lo que se llama el sustituto tributario. Y de esa manera se asegura la recaudación con este criterio atributivo de potestad tributaria. Luego el domicilio. Este es otro criterio atributivo, que era el que tenía bienes personales hasta el 2019, que refiere al lugar, al estado donde tiene su domicilio fiscal, incluso con independencia de la residencia. Después están ciertas presunciones que establece la ley y que se ven en el marco también del derecho comparado, que es lo que se entiende por tener supuestos de establecimiento permanente, que esto le permite al Estado, si se configura lo que la ley describe como un establecimiento permanente, poder alcanzarlo tributariamente. Esto está definido en la ley del impuesto a las ganancias, en el artículo 22, también en el artículo 73, inciso B, y 116 de la ley de impuesto a las ganancias, está todo en las filminas, y 58 del decreto reglamentario,
y dentro del convenio de la OECD del año 2000, es un parámetro interesante para establecer criterios atributivos de potestad tributaria en materia de comercio electrónico. Y también la ley 27430 en algunos supuestos lo tomó para los servicios digitales. También suelen, porque ¿cómo se compatibiliza todo esto en el derecho internacional tributario? Es un sujeto que es residente argentino, pero que obtiene ganancias en otros países, tiene bienes en otros, y cómo hacer para evitar que no evada por este motivo y que no pague 2 o más veces en diversos fiscos. Entonces, esto se soluciona en especial a través de tratados. Son los llamados convenios de doble o múltiple imposición, tratados internacionales que suelen tomar cláusulas. Esto a su vez lo relacionamos con los contenidos que vamos a ver en derecho internacional tributario. Pero acá hacemos un adelanto. Yo en una de las filminas les marqué claramente cuáles son las posibles cláusulas que pueden contener estos tratados. Entonces, los invito un poco a que lo vean para poder, a lo mejor, si me regalan generosamente 5 o 10 minutitos más, no sé si se puede, terminamos con interpretación de la ley tributaria. Y si no, lo haré en la próxima clase. Ustedes me dirán, o Margarita, vos me dirás si se puede o no se puede. Bueno, vamos a intentar. No sé si ustedes pueden quedarse 5 minutos más o lo dejamos para la próxima clase. Sí, profe, sí. Sí, no ¿Nos hay quedamos? problema, profe. Sí, no hay problema. No hay drama. Genial, genial entonces. Bueno, pasemos entonces ahora al último punto que nos falta, que es la interpretación de la ley tributaria. Entonces, Profe, disculpe. dime. Si yo no escuché mal, ¿estos criterios no eran 6? Sí, pero yo se los expliqué cuando hablé del de residencia, les dije el de base mundial, y entonces allí subsumí el último que ustedes lo tienen en la filmina, que es el 6. Bueno. Bien. Porque yo vi Pero 4, anoté 4. No, vimos 5 en desarrollo, que es el de la fuente, nacionalidad, residencia, domicilio y establecimiento permanente. Ese Y era el otro, establecimiento permanente. Claro, sí, ese es otro. Y el último, que es base mundial, en realidad es cuando se combina la residencia más la fuente, como es el caso de impuesto a las ganancias y bienes personales en Argentina. O sea, es la sumatoria de 2 anteriormente explicados. Pero muy atenta a tu intervención y agradezco. Vayamos entonces a la interpretación de la ley tributaria. ¿Qué es interpretar una ley? En general es un proceso que pretende de alguna forma entender intelectualmente el contenido de una norma para poder determinar su alcance y sus consecuencias. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar en forma especial la interpretación de la ley tributaria en forma diversa a la hermenéutica que podemos haber estudiado en el derecho en general? Y comparto la reflexión. Las leyes tributarias son leyes como cualquier otro tipo de ley, no es una ley especial en el sentido de ser una ley, digamos, más odiosa, es una ley ordinaria, que tiene sus características como tal, sí, claro que las tiene. Cuando hablemos de la autonomía del derecho tributario, ahí lo vamos a ver, o las características propias. Pero en realidad, lo lógico sería que la ley tributaria se interprete por todos los métodos existentes en el derecho en general, y eso incluso lo regula el modelo de código tributario para América Latina. Normalmente el modelo de código tributario para América Latina es un código que se elaboró a nivel latinoamericano por destacados juristas. Un destacado jurista de Brasil, como fue Gómez de Sousa, por Argentina, Giuliani Fonrush, y por Uruguay, Ramón Valdés Costa. E hicieron una obra que prácticamente tiene un valor doctrinario, que muchas veces se cita, de codificar lo que debería ser un código tributario para los diversos países latinoamericanos, en especial de la parte general. Nosotros todavía ni siquiera copiamos a no tenemos código tributario a nivel nacional. Pues bien, este modelo de código
tributario para América Latina, en el artículo 5 de su texto, dice que las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho. Y resulta que el artículo 1 de nuestra ley, de la ley 11.683, regula en forma especial la interpretación de la ley tributaria. ¿Y esto por qué? Bueno, porque quizás si vamos a la historia del derecho tributario, yo les contaba que originariamente los impuestos parecían ser leyes que de alguna forma afectaban a los sujetos porque estaba destinada solamente a los que no eran ciudadanos, por ejemplo en el derecho romano, o aquellos ciudadanos de los países que habían perdido la guerra. Eran como leyes odiosas, diversas. Entonces se establecían determinadas formas de interpretación. También porque los estados, en especial luego de las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, estaban con muchas necesidades de recaudación, y si no se les daba cierta especialidad en la interpretación de la norma tributaria, cómo se aplicaba y demás, y se aplicaban las normas del derecho común, quedaban muchos supuestos que no tenían la posibilidad de alcanzar como tales. ¿Por qué? Porque los contribuyentes, para realizar determinados hechos, podían optar por determinadas formas jurídicas que les ofrecía el derecho privado y que de alguna forma quedaban fuera del alcance de las leyes tributarias. Entonces se empezó a gestar, en especial en Alemania, a partir del año 1919, ciertos criterios específicos para interpretar la norma tributaria, ciertos métodos específicos. De ahí que, por ejemplo, en el artículo 1 encontramos la palabra de que se interpreta la ley tributaria de acuerdo a la significación económica. Esto viene del derecho alemán. Desde ya les digo que el que regula los criterios de interpretación de la ley tributaria es el artículo 1 de la ley. El 2 refiere a la facultad que la ley le da al organismo de aplicación de poder determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible que se realizó, incluso prescindiendo del ropaje que le dio el contribuyente, quizás para pagar menos. Entonces el 2 se define desde el punto de vista de la naturaleza jurídica como una cláusula tributaria antielusiva que pretende evitar la elusión, que a su vez la Argentina en la ley 11.683 define a la elusión de una manera muy particular, porque en el resto del derecho comparado eludir es evitar la realización de un hecho imponible. Entonces, si no se realizó el hecho imponible, la obligación no nace. Pero en nuestro derecho, cuando se regula la defraudación tributaria, hay un supuesto específico de defraudación, que es la defraudación por abuso de formas. Entonces, la elusión es una forma de defraudación. Para nuestro derecho, eludir es defraudar al fisco, con la modalidad abusándonos de la forma. Por ejemplo, si en vez de una donación o una sucesión o lo que fuere, un sujeto antes de morir le vende un determinado bien a alguno de sus herederos, a alguno de sus hijos. O sea, claramente se trata de un acto simulado. Podría hacerse todo un proceso de simulación, pero la ley le faculta al fisco, en este caso, a buscar lo que dice Harach, la verdadera voluntad, la voluntad de hecho, más allá de la voluntad empírica y no la jurídica, el ropaje que se le haya dado. Esto se relaciona con la teoría del órgano, del disgregar of legal entity, en el derecho comparado, en otras figuras que se suelen utilizar, no solamente en el derecho tributario. Pero eso es lo que regula el artículo 2. El artículo 1 refiere a la interpretación. Es una tarea de tipo espiritual, la interpretación. Podríamos hacerla incluso por una cuestión meramente académica. Mientras que el artículo 2 refiere a la realización del hecho imponible, a hurgar
el verdadero hecho imponible realizado, más allá del ropaje o de la forma jurídica que le hayan dado las partes. Esta cláusula, que se incorpora en el derecho argentino en el artículo 2, originariamente en el 12, viene también del derecho alemán, un poco importada a través de la escuela alemana y de la escuela italiana, con Dino Yarak. En primer lugar nace y se aplica en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, y luego en el artículo 12, actual 2, de la ley 11.683. Profe, todo esto, esa facultad, esa potestad de ver la voluntad real, ¿es sin intervención del juez? O sea, el mismo organismo es el que ve un acto simulado directamente cobra. Exacto, el mismo organismo. Vos fíjate lo que dice, vamos al artículo 2, lo tienen en la filmina, dice: para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando estos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean las manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se prescinde, y se dejan de lado, en la consideración del hecho imponible real de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes, o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos. Claramente se faculta al fisco a poder determinar de esa manera, prescindiendo incluso de un juicio de simulación si se da el supuesto donde se advierte abuso de forma, es decir, no es la que normalmente se utilizaría, entonces se prescinde de ellas y se lo encuadra en lo que el fisco presume es el hecho imponible efectivamente realizado. Y tiene una consecuencia final, penal, que se tipifica como una defraudación. En casi todos los derechos donde esto estaba, se derogó esta facultad, porque sin duda alguna afecta la legalidad, porque se crean hechos imponibles que el legislador no previó y que no se realizaron quizás, y altera la seguridad jurídica. Y habla de la mayor eficacia que tiene que tener el legislador tributario. Puede establecer hechos imponibles presuntos, dados ciertos supuestos, pero por lo menos establecerlos por ley. Esta cláusula antielusiva, así genérica como está, genera enorme inseguridad jurídica. En España, que estaba previsto, se derogó y se lo sustituyó por el fraude de ley, es decir, cuando el sujeto utiliza una ley para, de alguna manera, alterar la finalidad de la ley. Y como esto ahora ya se encuentra regulado el fraude de ley en el Código Civil, en el Derecho Común, artículo 12, debería no estar prevista esta norma en la legislación tributaria, porque vuelvo a decirles, les altera la legalidad y también la seguridad jurídica. No obstante, como único reparo puedo decirles que muchas veces también el contribuyente lo utiliza a su favor. Y hay jurisprudencia en este sentido. Una de las primeras es la causa Kellogg, Frigorífico Paladini, por ejemplo, de acá de origen en la ciudad de Rosario, y otras tantas, una muy reciente que ahora no recuerdo, que la tienen en las filminas que yo se las indiqué, donde el contribuyente, más allá del encuadre del fisco, por la realidad económica, por el hecho efectivamente realizado, utilizó este artículo a su favor. Pero en general, la jurisprudencia que tenemos se genera para determinar impuestos a favor del fisco, que son las causas Parr Davis, Mellor Goodwin y otras tantas que están citadas en la filmina. Pero vuelvo a decirle, este no es un criterio de interpretación. Primeramente será de determinar el hecho imponible efectivamente realizado. Luego veremos qué ley le resulta aplicable y ahí interpretaremos la ley. ¿Y cómo interpretamos la ley? Bien. Yo acá les comento algunas cuestiones. Por un lado, hablar de la interpretación de la ley nos lleva también a los diversos brocardos que podemos encontrar. Indubio pro fisco, indubio pro contribuyente, o sea, ante la duda le vamos a dar un alcance más beneficioso a favor del fisco o bien a favor del contribuyente. Esto se ha dado históricamente
pero no refiere a criterios de interpretación, al contrario, la interpretación tiene que ser lo más neutra posible, tiene que tener objetividad, por eso se establece cierta hermenéutica, ciertos métodos, métodos significa caminos, que van a servir de guía para no caer en la tentación de cierta subjetividad a la hora de interpretar. Y por eso es que en materia tributaria no hay que hacer distinción entre la ley tributaria y otras leyes, y deben utilizarse todos los métodos que admite el derecho, que ustedes saben muy bien es el gramatical, yo se lo cito a todos y les cito jurisprudencia en cada tema, el teleológico o el de la télesis de la ley o finalidad de la ley, la interpretación sistemática, aquella que dice que no puede analizarse una norma totalmente extrapolada, alejada del resto de las demás normas que integran el sistema jurídico, de manera tal que las diversas normas se autodestruyan entre sí, la interpretación lógica o racional, la histórica, evolutiva, y luego los métodos particulares en materia tributaria, que son originariamente el de la interpretación funcional de Grisciotti, donde prácticamente veía la norma tributaria como una norma jurídica, donde existía una indivisibilidad del fenómeno tributario que no podía separarse de cuestiones políticas, económicas, financieras, sociológicas al momento de interpretar la ley tributaria, y luego la de la significación económica, que es la de la escuela alemana, de Eno Becker del año 1919, que recala en nuestra ley. Si nosotros vamos al artículo primero de la ley 11.683, veremos cómo regula la interpretación. Dice, en la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas, en esto no cambia de una interpretación teleológica, y a su significación económica. A esto sí se agrega del antecedente del derecho alemán que les comentaba. Y luego dice, solo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado. Entonces acá la ley 11.683 acude a lo que se llama en doctrina la autonomía calificadora del derecho tributario. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, que el derecho tributario, como dentro de su autonomía, puede tomar, como lo hacen otras ramas del derecho, conceptos del derecho común y darles un alcance diverso. Por ejemplo, cuando la ley del IVA define a lo que es venta, ese hecho imponible, la venta de cosas muebles, lo configura en forma más amplia que como se encuentra regulada dentro del derecho común la compraventa, y se lo asimila también, por ejemplo, a la permuta, a la dación en pago, etcétera, etcétera. También tiene ciertas particularidades en punto a los sujetos, que pueden ser sujetos pasivos de la obligación tributaria o contribuyentes. Entonces puede tener cierta autonomía calificadora. Y en ese caso se va a acudir primeramente a lo que se entiende dentro del derecho tributario para luego aplicar supletoriamente las normas del derecho común. Y les cito alguna jurisprudencia en este sentido. Ahora, esa autonomía calificadora tiene un límite y es para los fiscos provinciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ámbito de aquello que las provincias se reservaron y aquellos que delegaron en la nación, hay una norma, que es el artículo 75, inciso 12, que refiere a la elaboración de pautas del derecho común. Y entonces allí, las provincias, al establecer o al ejercer su potestad tributaria, se ven mucho más limitadas que la nación en darles a ciertos institutos del derecho común, que está en la cláusula de los códigos, cierta autonomía calificadora que sí lo puede hacer el legislador tributario nacional. Bien. Y luego, para que ustedes entiendan muy bien cómo se aplica este artículo primero, les recomiendo que lean la causa Abiquipo, porque se refiere justamente a la significación económica, es decir, qué capacidad contributiva quiso alcanzar el legislador, cuál fue el fin de la norma. Se trataba de un impuesto interno que gravaba las cubiertas, y la FIP, por una resolución general,
quiere extenderlo a las cubiertas de los aviones. El destino de este tributo era mejorar las autopistas, caminos, etcétera, etcétera. Entonces la Corte dice, no, acá el fin de la norma, la capacidad contributiva, digamos, el destino o finalidad que se le quiso dar el impuesto, claramente que no encuadra con pretender alcanzarlo al caso de los neumáticos de los aviones, que no van a tener un destino al mejoramiento vial, a autopistas, etcétera, etcétera. Esto es del año 1981, y hay otras causas como Nardén, Argentina SRL, en la que también se entiende muy bien el criterio de la finalidad de la norma que establece el artículo 1 de la ley 11.683. Bueno, creo que muy rápidamente hemos desarrollado las filminas, después lo pueden profundizar, y cualquier duda que tengan, que seguramente serán muchas, hasta que nos volvamos a ver, mi correo lo tienen, pero se los vuelvo a decir, getosini con doble z, @tybbogados.com.ar. Muchas gracias por la paciencia, por el tiempo que les robé y por escuchar. Gracias, profe, chao. Gracias, Hasta luego. No, muchas gracias, profe. Gracias.